Damos la bienvenida a uno de nuestros keynote speakers, el maestro Fernando Valenzuela Migoya, quien es reconocido líder en América Latina, especialista en procesos de transformación digital, que ha estado vinculado en la educación por más de 28 años como docente y directivo en instituciones como la Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, el ITAM, por supuesto el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de La Sabana en Colombia, Don Cabral en Brasil y AE en Argentina. Actualmente ha consolidado una plataforma de proyectos destinados a transformar la educación en Latinoamérica. Encabeza el programa de educación del Aspen Institute México, es socio de EdPartners, una consultora global de innovación educativa. El título de su conferencia es Conocimiento abundante y soluciones escasas. Educación para épocas de caos. Demos un fuerte aplauso, por favor, a este gran conferencista. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los que están hoy aquí, que son casi todos amigos, así que la ola va a empezar por aquí, va la segunda fila, para que estemos en confianza, porque si no… Bueno, es un momento muy especial y preparé una reflexión con ustedes y básicamente empiezo por compartir este premio que acabo de recibir hace apenas unos meses como Visionario de Tech 2022, siendo el único latino en esa lista, y que realmente pues ha transformado la influencia y el volumen de visibilidad que tengo. Yo preparé esta reflexión pensando primero en hablar las cosas por su nombre. Y estamos viviendo la crisis más importante de la historia de la humanidad en educación. No hay manera de pensar que eso no ocurrió. No hay manera de decir, bueno, no estamos tan mal, lo logramos. No hay manera. Estamos en la crisis más importante de la historia de la humanidad en educación. Y entonces ahora sí la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? Ya veníamos con un gran problema. Este es el estudio de PISA 2015, donde veíamos que tanto estudiantes como escuelas tenían un altísimo porcentaje de estar con una educación pobre. Y teníamos prácticamente cero con educación excelente. Tampoco hay que esconder estos datos. Veníamos siendo una de las regiones con mayor pobreza educativa. Nos ponen la pandemia enfrente y peor. Y la otra cosa que no nos podemos engañar es que estamos perdiendo talento. Cada transición perdemos millones de estudiantes. Y cuando vemos esto con la óptica de los segmentos socioeconómicos, pues sí, probablemente en la élite, la escuela privada de mayor calidad, con las mayores colegiaturas, perdemos el 15%, ya sería doloroso. Pero en los sectores más pobres y en mujeres perdemos muchísimo más. Entonces estamos perdiendo más del 40% en cada transición, y si lo hacemos por segmento, más. Si no nos duele esto, pues yo no sé qué llamada de atención necesitamos. Y entonces decimos, bueno, pues entonces vamos a meter tecnología, pero metemos tecnología pensando que reemplazar lo que hacíamos mal y lo que hacíamos presencial, y le ponemos, y perdón por mis amigos de Zoom, pero si ponemos Zoom y hacemos lo mismo que hacíamos, pues no estamos haciendo mucho. Lo único que estamos haciendo es reparar una trayectoria que no funcionaba. Entonces hay que hacer cosas muy distintas. Entonces decimos ahora, venimos de regreso. Yo no sabía que tenía discoteca para esta, pero está bueno. Pásenme un tequila, por favor. Entonces entonces hoy veo dos formas de pensar, ¿no? Hay quien dice, qué bueno que estamos empezando a regresar porque vamos a hacer las mismas cosas que estábamos haciendo antes. Y es peligrosísimo. Y tenemos otra mentalidad que dice, esto es irreversible, tenemos que abrazar la tecnología, tenemos que hacer cosas distintas. Entonces sigo viendo con muchísimo miedo gente que piensa que volver a lo presencial es volver a lo que ya estábamos haciendo mal antes. Y entonces, ¿de qué sirve que hayamos perdido el control? Y yo siempre digo, la única forma de ser ágiles, de ganar agilidad, es perder el control.
Y entonces perdimos el control y entonces nos dejamos de preocupar si todos hacíamos el mismo examen el mismo día, si todos avanzaban con el currículum. Nos empezamos a preocupar de otras cosas. Pero claro, ahora empezamos a regresar y decimos, hijo, qué bueno, voy a volver a agarrar el control. Y yo creo que no. Yo creo que hay que aprovechar que perdimos el control para ganar agilidad. Sigamos perdiendo el control. No busquemos regresar al control. Y en esa medida tengo esta metáfora que seguramente muchos de ustedes han visto, ¿no? Teníamos un sistema educativo y decíamos, no, pero esto está muy bien construido, los mejores ingenieros, los mejores materiales, los mejores docentes, tenemos el mejor currículum, tenemos materiales gratuitos. Sí, pero el cauce del río cambió. Y entonces no es lo mismo decir teníamos un buen sistema educativo, primero porque no lo teníamos, segundo porque si vamos a construir algo basado en lo que estábamos haciendo antes, cuando el cauce del río ya cambió, estamos perdiendo tiempo, recursos y estamos perdiendo generaciones de estudiantes. Si no están nerviosos hasta ahora, pues yo no sé qué vamos a necesitar. Necesitamos una mirada que sea mucho más ambidiestra. ¿Qué es lo mejor que hacíamos antes y qué es lo que tenemos que hacer en el futuro? Tenemos que estar viendo al mismo tiempo estas dos cosas. Yo les pongo un ejemplo muy simple. Si ustedes conocen este término de lo que es perenne y lo que es efímero, lo que es perenne es lo que permanece, lo que es efímero se va. Y entonces les pregunto, nosotros pensábamos antes que lo que era perenne, por ejemplo, era un trabajo en la ciudad de Puebla que pagaba 20,000 pesos al mes. Y decíamos, el trabajo es en la ciudad de Puebla. Eso pensábamos que era lo perenne. Resulta que hoy el trabajo, tú puedes vivir en la ciudad de Puebla y trabajar en la ciudad de Australia y no importa. Así nos están pasando un montón de cosas que tenemos que cambiar la mentalidad. Lo que pensábamos que era duradero ya no es, lo que pensábamos que era una tendencia pasajera es lo que se va a quedar. Así de radical es el cambio. Y entonces, veamos esto, teníamos antes docentes que a lo mejor en 25 años de carrera tocaban a 3,000 estudiantes. Bueno, hoy yo tengo amigos docentes que en un mes tocan a 2 millones de estudiantes y le cambian la vida a 2 millones de estudiantes. De ese tamaño es 25 años de carrera. Tengo la versión inteligente que si digo algo muy serio se apaga la computadora. Entonces teníamos docentes que en 25 años si acaso tocaban a 3,000 y hoy tenemos unos que en una semana tocan a 2 millones. Y lo que recuerdan los estudiantes de los docentes no es cuánto saben de la materia, qué tan rápido hicieron el currículum, qué buenas preguntas le hicieron al examen. Lo que recuerdan es cómo les apoyaron a conseguir sus objetivos, a inspirarse, a mejorar. El rol docente no es transmitir un currículum aceleradamente. Y luego pensemos en el espacio físico. Les voy a presentar un trabajo que hice con Rosanne Bosch, una de las arquitectas más reconocidas del mundo, que habla de que las escuelas se parecen demasiado a las cárceles. Y entonces decimos, qué bueno que regresamos a la educación presencial. Pero si nos vamos a meter todos a la cárcel, ¿cuál es el objetivo de estar en una celda escuchando a un profesor cuando podríamos estar haciendo otra cosa? Y entonces repensemos el espacio físico. Rompimos esta idea que la escuela era un lugar a donde se iba a aprender. La escuela es una fuerza, no es un lugar, no es un horario, no es un currículum, no es un grupo, es una fuerza. Y en ese sentido yo aprendí esto cuando trabajaba en tecnología y decía, antes de que hubiera la nube y todas estas cosas, teníamos capacidad de cómputo y capacidad de red ociosa y utilizada, ¿no? Y entonces digo, pensemos en la escuela qué tenemos utilizado y qué tenemos ocioso. ¿Dónde está el desperdicio en la escuela? Estamos desperdiciando tiempo de docentes, espacio físico, oportunidad de conocer a nuestros estudiantes. Esta mentalidad de desperdicio es enorme porque estamos desperdiciando muchísimo. Y con eso tenemos avances científicos increíbles. La neurociencia, la psicología, la pedagogía nos están dando herramientas que en los últimos 24 años han tenido un desarrollo impresionante, pero los docentes no lo saben. Y para ser docente habría que ser un experto en neurociencia, en psicología, en pedagogía y en tecnología.
no alcanza. Ningún docente solo puede ser experto y estar a la vanguardia de cosas que se están desarrollando hoy. Entonces, tenemos que romper la idea de que un docente es responsable de una materia, un grupo, un año, y tenemos que crear una red de apoyo con tecnología que lo complemente y que lo aumente, y sobre todo rompiendo las fronteras de la colaboración. Si no, no hay forma, no nos podemos mantener al día. Tenemos que saber enseñar, aprender a aprender. Esta es una startup con la que estoy trabajando en decir cuáles son las mejores estrategias y las mejores herramientas para enseñarle a nuestros estudiantes a que aprendan y hagan un plan y hagan una estrategia para aprender por el resto de su vida. Ahí estamos. Y fíjense estos datos que son increíbles. Los países que avanzan en matemáticas y se deterioran en lectura son 0. No se puede avanzar en matemáticas sin una base de lectura. Los países que avanzan en lectura naturalmente avanzan en matemáticas. Entonces el primer foco es resolvamos la lectura, porque en la lectura es donde más se impacta esta pérdida de aprendizaje. Y de paso nos damos cuenta que resolviendo lectura mejoramos la matemática. La ciencia nos lo dice, hay evidencia. Y entonces aquí voy a utilizar materiales de esta compañía de inteligencia artificial en lectura que es Amira y que tenemos por ahí el amigo Ashish. Where are you, Ashish? There is Ashish. Ok, y entonces decimos, miren, ¿qué pasa? ¿Cuántos estudiantes leen menos de 15 minutos por día? El 54%. En Estados Unidos, 2 de 3 en cuarto grado no entienden lo que están leyendo. Menos mal en México no tenemos estos datos, porque si tuviéramos estos datos sería de escándalo. Y resulta que la entrada a la lectura se resuelve en el tercer grado. Si nosotros en tercer grado no resolvemos la capacidad de lectura de nuestros estudiantes, el acarreo es fundamental, ya lo perdimos prácticamente por el resto de su vida. Y entonces yo diría, ¿por qué no hacemos programas que ataquen la lectura en tercer grado? Olvídense de aprender, olvídense de todo lo demás. Abramos la puerta de la lectura. Tenemos tiempo limitado, tenemos 2 años de pérdida, más muchas generaciones de pérdida de calidad. Y la lectura no es algo tan simple. Hay muchos elementos, todos tenemos fallas de fluidez, de dislexia. Entonces no es una manera de decir, ponte a leer y te va a gustar leer. Y esto no lo podríamos hacer sin ciencia, no lo podríamos hacer sin tecnología. Resolver lectura no es pónganse a leer, es identificar e intervenir adecuadamente donde duele, donde están los problemas. Y para eso la tecnología lo que hace es identificar, diagnosticar e intervenir, que es lo mismo que hacemos nosotros como docentes. Lo que pasa es que no tenemos datos, no tenemos información para identificar y elegir la mejor intervención para cada estudiante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues elegimos a los estudiantes promedio, identificamos al grupo y le damos intervención al grupo. No sirve, no alcanza. Hay que hacerlo para cada estudiante. Así que si antes nos tomaba 10,000 horas para lograr algo, hacerlo muy bien, que es lo que aprendimos casi todos, hoy la tecnología puede recortar eso en 100 veces. Hoy tenemos gente que puede aprender a tocar el piano en 1,000 horas en lugar de 10,000 y tocar a los 11 años como un niño prodigio. ¿Por qué? Porque hay tecnología que ayuda y acelera. Esto mismo tiene que llegar a la educación. Así que no, la reflexión es que no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y yo no veo el sentido de urgencia, no veo el sentido de dolor y digo, no, sí, todas las escuelas dicen, no, sí, no, nosotros nos digitalizamos, nosotros logramos resolver la emergencia, le entramos a las plataformas y ya vamos a regresar al control. Y la verdad es que es muy doloroso ver eso. No se trata de nuevas tecnologías, hay que buscar formas de colaborar. Ahí está la innovación, colaborar de forma distinta. Crear redes de profesores, redes de escuelas, conectar la empresa con los profesores, con el gobierno, con los estudiantes. Son formas de colaborar. Le llamo a esto la colaboración radical. ¿Por qué? Porque las escuelas son muy buenas para hablar entre ellos mismos, para verse el ombligo, para hablar con escuelas que se parecen a ellas, pero no son buenas para conectarse y colaborar.
Estamos frente a un punto crítico de decisión. Hemos tomado muchas decisiones antes que nos han llevado a un punto. Hoy se nos abren 80 opciones. Necesitamos escuelas que se atrevan, profesores que se atrevan y que piensen distinto para elegir nuevas rutas. Necesitamos darnos cuenta que el saber cómo hacer las cosas ya no es relevante, como era en la era industrial. El saber qué hacer ya no es relevante. Lo que es relevante ahora es saber quién, saber por qué y saber cómo hacerlo digital. Pero nuestras escuelas están creadas para enseñarnos cómo y enseñarnos qué. No están diseñadas para enseñarnos por qué, quién y la nueva forma de hacerlo digital. Esto es como entramos en una nueva época, estamos educando estudiantes en el siglo XIX y queremos que salgan a ser productivos en el siglo XXI. No hay forma. Así que les propongo esta mirada. Necesitamos prototipos, emprendimientos, sprints, necesitamos olvidarnos de los planes de 5 años y necesitamos experimentar, necesitamos prototipos y necesitamos experimentos que nos den más datos. Para esto hay una ciencia que es la ciencia de los futuros. No hay un futuro, hay muchos futuros. Hay que ver cuáles son, cómo opera la ciencia de futuros. Se crean escenarios del futuro, artefactos de futuro y luego vemos qué tenemos que hacer para que esos artefactos funcionen y esos escenarios, los que más queremos, sean los que llegan. Y ahí hay que hacer señales. Aquí hay un método para elegir las señales. Hay señales que son muy extrañas, hay señales que son tempranas, etc. Les voy a contar algunas. Nosotros tenemos más de 800 señales que monitoreamos todo el tiempo. La primera, regresamos a una guerra y en esta guerra van a pasar cosas que no han pasado nada, nunca, que no hay libros de texto, no hay expertos, no hay premios Nobel. Nunca en la era moderna había habido 3 crisis al mismo tiempo. Y nosotros en Latinoamérica decimos, no, a mí no me hables de crisis, nosotros hemos vivido todas las crisis. Y si son argentinos, uy, no, yo viví todas las crisis, che. No, estas son crisis distintas. Nunca habíamos vivido una crisis alimentaria, energética y financiera al mismo tiempo. Nunca, nadie, no hay libros, no hay expertos, no hay premios Nobel. Esta señal es lo que vamos a empezar a vivir y no nos estamos preparando para eso. También la inversión digital. Nunca, o sea, lo que estamos viviendo hoy, las herramientas que tenemos hoy, se van a exponenciar aceleradamente. Esto es el comienzo. Entonces pensamos que ya hicimos muchas clases, nuestros docentes ya saben, ya le perdieron el miedo. Pues no, porque nunca vamos a terminar. Fíjense esta cosa de los trabajos remotos contra los trabajos temporales que decía. Los trabajos remotos ya superaron los trabajos temporales. Ya no existe esta idea de que un trabajo existe en Puebla o existe en Ciudad de México o existe en Cancún. Los trabajos son donde nosotros queramos. Y hay trabajos para los que no estamos preparados. Hay trabajos para los que no tenemos este desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay nadie no da tiempo de construir cursos en ciberseguridad, en blockchain y traerlos a la escuela y enseñarles lo que está pasando. No nos da tiempo. Y de aquí a que alguien haga una reforma del currículum y lo traiga y entonces ya se pasó. Se fue blockchain, se fue ciberseguridad, se fue todo porque nos tardamos mucho. Porque esta es una noticia de abril. Y esto se tendría que actuar en mayo, cuando mucho. Fíjense esto, este es un emprendedor, no es Elon Musk, es un emprendedor que lo que está haciendo es diseñar y construir y vender un avión supersónico. Antes se necesitaba para hacer eso un gobierno, la NASA, 400 mil millones de dólares y hoy un pequeño grupo de personas en un garage puede hacer cosas para las que antes solamente la podían hacer gente con muchísimos recursos, organizaciones enormes. Eso es lo que estamos educando. Por otro lado está la relación con la tecnología. La relación con la tecnología es pasiva o activa. Esto es el mundo digital. Hay cosas que hacemos con más pasividad frente a la tecnología y otras que hacemos con más actividad frente a la tecnología. Pero no somos o estudiantes online
o estudiantes presenciales y no tenemos una clase online o una clase presencial. A lo mejor las 8:45 de la mañana es online, las 8:52 es presencial, a lo mejor entonces no tenemos todavía esa capacidad de relacionarnos en forma digital, poco físico, un poco digital, en diferentes tiempos. Entonces todavía yo veo universidades que dicen, no, yo ya tengo 5 carreras online y tengo 5 presencial. Y ya tengo algo híbrido, pero los híbridos son las 4 a las 6, esta materia, ya todo es híbrido, todo es digital, todo es activo o pasivo en la tecnología. No estamos listos para eso. Y la personalización. Todo el mundo está usando la tecnología para personalizarnos muchísimo más. La educación está muy lejos. Todas estas señales son las que estamos monitoreando para traerlas a la educación, para darnos cuenta de la realidad del mundo que vivimos. Otra de las señales, la economía plateada. Vamos a vivir esta generación más de 100 años, vamos a trabajar 99 porque ya lo último ya no, y vamos a aprender durante mucho tiempo. ¿Quién está diseñando la escuela multigeneracional? ¿Dónde está la escuela para los niños de 55, de 65, que les enseña a hablar con los de 25? Porque en las empresas tenemos niños de 28 que son jefes de niños de 58 y no sabemos qué hacer. Y esto de la longevidad es cierta, está pasando, está ocurriendo, pero no estamos diseñando escuelas multigeneracionales, conversaciones multigeneracionales, habilidades. La tecnología va a dejar de ser pasiva para este tipo de generaciones. Y tenemos que echar mano de cosas como los deportes, los eSports, que yo no sé si ustedes han visto las últimas ferias educativas en el mundo, pero ya hay pabellones completos de eSports para la educación. Aquí no las hay. ¿Por qué? Porque todavía no integramos nuestros laboratorios de juego. Porque en los eSports cerramos brechas, colaboramos. Los niños que eran malos para el reporte son unos genios para los juegos computacionales y ayuda a la parte socioeconómica, ayuda a la parte emocional, ayuda a la discapacidad. Y esto es lo que están haciendo algunas empresas. Están empezando a traer el entretenimiento a la educación. Pero ¿qué tipo de tecnología? Nada de lo que les estoy diciendo es ciencia ficción. Todo esto ya existe. Robots capaces de emular emociones. Robots capaces de acompañarnos en nuestra tarea diaria. Pero en educación los robots no nos acompañan, no nos complementan, no nos amplían nuestra capacidad. Y pensamos que es prohibido, es ilegítimo acompañar a nuestros docentes de tecnología, a nuestros estudiantes de tecnología, pero es para lograr cosas, no es para crear espejitos tecnológicos. Aquí les pongo este ejemplo. Estas caras, estas personas que están viendo ustedes aquí, no existen. Esta es la interpretación de la inteligencia artificial de Napoleón, de la Mona Lisa y de mi amigo Bart. Las personas no existen, las inventó una computadora. Yo he estado en Zooms, en pantallas donde se ve un cuadrito y parece que estás hablando con una persona y esa persona no existe. Es un ícono creado por inteligencia artificial y se ve así y no nos podemos dar cuenta. Esto no está siendo integrado en nuestra educación, en nuestros docentes, en nuestra realidad. Otra señal, Accenture compra el mayor volumen del mundo de realidad aumentada para entrenar a sus consultores. Esta industria va a explotar en 5, 4, 3, pero todos nosotros y muchos seguramente nos hemos puesto los visores y decimos, sí está bonito, pero falta mucho, esto no va a llegar. Imagínense cuándo en nuestra escuela. Si no tenemos un laboratorio de realidad aumentada, nos estamos quedando atrás hoy. Y el día que el switch cambie, que va a ser en 6 meses, no vamos a poderlo alcanzar. Se nos está yendo, se nos está yendo. Y esto es lo que les decía, podemos aprender con tecnología cosas que necesitábamos 10,000 horas con un profesor ruso que te pegaba en las manos para aprender a tocar, no sé a ustedes cómo les enseñaron, pero a mí sí. Y por eso ya no toco el piano. Hoy necesitamos 1,000 horas y una tecnología para hacer cosas increíbles. Hoy estamos frente a este primer chip que se va a insertar en el cerebro humano. No es ciencia ficción, hay billones de dólares ahí. Hay billones de dólares para integrar tecnología y el ser humano.
para integrar los activos digitales, crear el metaverso. La primera universidad del metaverso ya existe y nosotros seguimos pensando que hay alguien que nos va a venir a decir que esto va a pasar, que hay alguien que lo sabe y que se lo vamos a copiar a Finlandia. Yo no sé si están suscritos a Amazon, les recomiendo que compren este libro. El primer libro escrito por inteligencia artificial. Y ustedes leen ese libro y se imaginan que lo escribió un autor, una autora. Lo escribió una computadora. No es ciencia ficción, métanse a Amazon, bajen el libro, cómpranlo, léenlo y esto ya es realidad. Tenemos millones de personas en la era de la creación en temas digitales y hay escuelas y hay universidades que siguen pensando que si usar Twitter y dejarlos meter la computadora o meter el celular o usar Instagram es bueno o malo para la educación. Ya vivimos en el siglo XXI, ya no podemos hacer otra cosa. Los docentes se han convertido en rockstars, pueden acceder a millones de personas, pero necesitan digitalizarse urgentemente. Y digitalizarse no es tomar un curso y conocer las herramientas, es tener una mentalidad para experimentar, para colaborar y para integrarse con sus estudiantes en donde ellos están, no donde estamos nosotros. Como mi amigo Sandro en Brasil, da clases de matemáticas en TikTok, pero solamente se los da a 5.4 millones de estudiantes. Pero nosotros pensamos que TikTok es una ridiculez para los que están bailando. Hay una dimensión educativa que está pasando por enfrente de nosotros y no la estamos viendo. Esto está pasando. Está pasando que otros medios están entrando en la educación y los que estamos en educación no los estamos viendo. Y para mí esto es una llamada de urgencia. Tenemos TikTok, tenemos Spotify, tenemos Twitch, tenemos Discord, y yo hablo de esto y parece que le estoy hablando en chino a los docentes o a las escuelas, porque esto es un mundo desconocido. Tenemos que empezar a integrar esta realidad en todo lo que hacemos. Y para eso también hay una herramienta de escucha social. Yo creo que ningún gobierno, ninguna universidad, ninguna escuela debería perderse de escuchar lo que están diciendo sus estudiantes en las redes. Esto debería ser una herramienta que todas las universidades, todas las escuelas, todos los gobiernos deberían tener para enterarse de qué están hablando. Pero la escucha social no es parte del currículum, no es parte de la infraestructura, no es parte de la discusión. Los datos no son parte de las decisiones, no son parte de nuestra toma de decisión, son como elementos que quedan fuera. La tecnología lo que más nos da son datos y para eso sirve. ¿Qué ven mal de esta foto? Que hay 0 mujeres. Ya no es posible estar en un salón de clase, en una universidad, en una materia donde no estemos al menos 50 y 50. Y entonces yo digo, si estamos diseñando cualquier experiencia que no tenga 50 y 50, está mal diseñada. Pero no es solo 50 y 50, es asegurar que las niñas entran en temas de matemáticas, en temas de ciencia. Es darnos cuenta que esta segregación que llevamos haciendo, sí, yo les pongo una foto de Afganistán hace 6 meses, pero está pasando en todos los países, seguimos segregando. Y segregar significa que no están entrando mujeres en los temas de tecnología, en las ciencias, que todavía tenemos paneles donde somos puros hombres hablando y que ya no se puede. Yo acabo de tener un taller con niñas y niños de 11 a 14 años en Cancún y le decía a los niños, si están sentados frente a una niña, por favor díganle jefa, porque las probabilidades de que sea su jefa son enormes. Y los niños, no, ni más, no es cierto. Eso ni más, era en Cancún. Bueno, el caso es que ya vivimos otra realidad, ya no se puede aceptar. Tampoco, si nos damos cuenta de cómo perdimos el rendimiento académico por género, las mujeres leen mejor que los niños, pero pierden más en matemáticas. ¿Por qué? Porque estamos diseñados mal. Y porque esto, si no lo tenemos con datos y si no tenemos apoyo de tecnología, no sabríamos cómo responder. No sabríamos cómo crear un círculo más grande donde quepamos todos para que realmente seamos inclusivos. Y entonces nos vamos por el camino fácil y decimos, sí, mi escuela es muy inclusiva, ya decimos todas, todos y todes.
O sea, no es eso ser inclusivos. Ser inclusivos es crear un entorno donde el 10% de todo lo que hacemos, al menos, permita el avance de personas con algún grado de discapacidad. Eso es ser inclusivos. Entonces, si tenemos a los que están aquí de empresas de tecnología, si no pueden demostrar que al menos el 10% de su base de usuarios tiene alguna discapacidad y logra sacarle provecho a su tecnología, no estamos diseñados para hacer una tecnología de educación. Punto. Si diseñamos una clase y nuestra escuela, seguimos llamándole a esto educación especial, como si viviéramos en un mundo especial donde los niños con alguna discapacidad van a estar en su burbuja especial. No hay burbujas especiales. Tenemos que enseñarles a convivir, a ser exitosos, tenemos que enseñarle a quien no tiene discapacidad a ser empático, a resolver, a acompañar, pero no está eso. Yo hice un ejercicio fascinante hace algunos meses con mis contactos en LinkedIn y me puse a buscar aquellos que tienen un puesto de trabajo para el que no existe una carrera y encontré cientos. Esto ya no es un tema de futuro. Ya hay personas que tienen hoy puestos de trabajo que no se puede ir a la universidad para estos puestos de trabajo. Y cuando esa persona cambie de trabajo, la persona que lo va a reemplazar no va a poder hacer lo mismo, el puesto no se va a llamar igual, el puesto eres tú, lo que eres capaz de hacer tú. Y el título se está depreciando aceleradamente. Voy a cerrar presentándoles algunos elementos del reporte que me contrató UNESCO para desarrollar en el futuro de la educación hace algunas semanas en Barcelona. Y ahí hablábamos de algunas cosas. Se están depreciando la graduación, el título, los currículums rígidos, las materias seriadas, ¿no? ¿Quién estudia contabilidad 1, contabilidad 2, luego contabilidad 3, luego contabilidad 4? Porque vamos a ser contadores toda la vida. ¿Quién dice que el currículum que desarrollamos para decir esto es lo que tienes que aprender en cuarto de primaria es lo que se necesita? Eso se está depreciando. Y hay cosas que están apreciándose que no estamos viendo. Esta es una escuela o una universidad en el futuro. Tiene una filosofía, tiene una conciencia y luego tiene una experiencia que ocurre en un campus, en una escuela, una que ocurre en la escuela pero aumentada con tecnología. Tiene una experiencia totalmente tecnológica y luego tiene un metaverso. Esto es una escuela del futuro. Esto es una universidad del futuro. Tiene espacios físicos, digitales y digital. Y tiene flujos que son más flexibles, más rígidos, más temporales. Tiene espacios diseñados para encontrarnos, para colaborar, para diseñarnos. Ya no se debería llamar universidad, se debería llamar multiversidad. Múltiples generaciones en múltiples etapas de la vida, múltiples segmentos, múltiples certificados. Porque ya no tiene sentido el término alma mater, graduación, estudiábamos 4 años y estamos listos para la vida. No es cierto. Pero cuando lo decimos, y en los entornos académicos esto causa muchísimo escozor. ¿Y ahora qué van a hacer nuestros académicos que diseñan currículums? Pues se tienen que poner al día. Tienen que crear ecosistemas, se tienen que conectar, tienen que hacer redes, tienen que hacer innovación abierta. Aquí hay un modelo que hizo McKinsey de la educación del futuro para toda la vida. Es muy simple. Es una matriz de 3 por 3 por 3. Por el resto de tu vida, Sergio, por el resto de tu vida, vas a estudiar 3 objetivos en 3 meses, acompañándote de 3 personas. Y te vas a graduar cuando tú quieras y tu carrera se va a llamar Sergio 2.0 y luego Sergio 3.0. Y para lograr esto nos inspiramos en el metro de Londres. Y dijimos, ¿qué pasa si la educación es, uno se sube a la estación que le queda más cerca, se va en la línea roja y ahí recorre 3 estaciones y obtiene 3 certificados? Si ahí se quiere cambiar a la línea azul, se puede y recorre otras 3 líneas y tiene otro certificado y va desarrollando. Y se baja del metro y regresa en 6 meses y se sube en la estación que estaba más cerca. Eso es el aprendizaje flexible. No significa que estamos explorando y estamos en un campamento donde no hay estructura, pero hay estructuras flexibles, hay estructuras cortas, hay estructuras rápidas. Eso es el futuro de la educación. Ya se me acabó mi tiempo, así que
Ya no es importante qué tenemos en la escuela, ya no es importante que hablemos de cuántos profesores, cuántas materias, cuántas cárceles, no, no es importante eso. Lo importante es en qué creemos. Yo aprendí esto y empecé a desarrollar esto hace 10 años cuando me di cuenta que quien entiende de pedagogía no entiende de tecnología. Quien entiende de tecnología piensa que la tecnología resuelve todo de la pedagogía y no se toma la molestia de preguntarle a los que saben de pedagogía. Ninguno de los dos sabe qué hacer con el capital, cómo invertir, cómo dejar de gastar en cosas que no sirven para gastar en cosas que sirven. Y ninguno de los tres está diseñando para cerrar brechas, para incorporar niñas, para incorporar discapacidad, para cerrar las pérdidas de aprendizaje. Si no hacemos estas 4 cosas, nos quedamos descobijados y entonces dejamos que los pedagogos hagan pedagogía, los tecnólogos hagan tecnología, los ponemos a platicar, inventan algo y creen que se resolvió. Estamos complacientes creyendo que esto es suficiente. Y nos está pasando lo que les iba a pasar a los taxistas. No nos podemos reinventar desde dentro. Necesitamos emprendedores que se atrevan. Y acá hay varios. ¿Dónde están los de Cometa? Hay muchos emprendedores por ahí que están reinventando para la educación. Cuando yo empecé, no había inversión en educación, no se conocía la industria de tech. Yo empecé en 2009. El año pasado, 21 billones de dólares se pusieron en educación. Díganme cuántos gobiernos, cuántas escuelas, cuántos sistemas educativos tienen 21 billones de dólares pensando qué hacer diferente. El mayor problema es que no estamos enterados. Esto es los mismos 21 billones de dólares que se invierten en toda la tecnología en toda América Latina. Eso es lo que está pasando en educación y no lo conocemos. Aquí están las empresas que valen más de $1 billón en educación. Cuando yo empecé había 5. Pearson, McGraw-Hill, Cengage, Blackboard, Santillana y ya. Y hoy hay muchísimas, pero no las conocemos. Y así que ese es el trabajo que yo he estado haciendo, apoyando transformación digital en serio, apoyando a los emprendedores de la educación y buscando que estos sean los que van a transformar la educación. Bueno, los invito. El 28 y 29 de septiembre vamos a traer el primer foro de inversión en educación y vamos a empezar a discutir estas tendencias con todos ustedes. Y les dejo aquí mis datos para continuar la conversación. Muchísimas gracias y perdón que me pasé de tiempo, pero me emocioné. Bueno.